Buenos días, gusto de verlos nuevamente. Y a pesar de que estamos cumpliendo ya 60 días sin salir, siguiendo las instrucciones de los médicos, de los expertos, bueno, pues aquí estamos estudiando la palabra y compartiendo la Biblia, que es la revelación de Dios para nosotros. Queremos conocer a Dios, necesitamos leer la Biblia, que es su palabra. Y hoy tenemos un tema muy interesante, continuando, como ustedes recordarán, hemos estado viendo el paralelismo que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, los acontecimientos de entonces con los acontecimientos ahora en Cristo. Y si recordamos así, pues vimos, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel fue liberado de Egipto, pues sacrificaron un cordero inocente llamado el Cordero Pascual en la Pascua original. Es el Cordero Pascual y ahora con nosotros dice Jesucristo es el Cordero de Dios. Su sangre nos redime de la condenación, nos da perdón de pecados y nos da una serie de bendiciones al grado de que Dios dice que a través de Jesucristo nos adopta hijos de Dios. Entonces tenemos el Cordero Pascual, el Cordero de Dios. Luego tenemos la liberación definitiva de Israel cuando cruzaron el Mar Rojo y fue cerrado y todo esto. La liberación del pueblo de Israel al cruzar el Mar Rojo y después cerrar las aguas para que destruir todo el enemigo que lo venía persiguiendo. Y en Cristo, la liberación que hay en Cristo, y cuando dice las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas y se nos da una nueva vida igual que a los israelitas. Después vimos también el reposo. Dice que los israelitas, a pesar de que habían sido liberados, dice, los más de ellos no se agradó Dios y murieron en el desierto por su desobediencia, por su idolatría, por una serie de cosas que ya las estudiamos. Y nosotros acabamos de ver el tema, ¿cómo es? ¿Por qué no entramos al reposo de Dios? Dice que Dios tiene un reposo para nosotros, un reposo de paz, de tranquilidad, de contentamiento, independientemente de las circunstancias. Y vimos por qué no entramos al reposo y vimos las claves que nos da la palabra para entrar en su reposo. Todo eso ya lo vimos. Y hoy vamos a ver un tema muy interesante y muy hermoso, que es el maná y Cristo. El maná. Sabemos que el pueblo de Israel salió, estiman las personas que eran más de 1 millón de gentes, otros dicen que 3 millones. Imagínense en el desierto, batallando con el agua, llevaban ganado, ancianos, niños, caminando, etcétera, y en el desierto. Entonces, una de las cosas que dice que Dios les envió el maná del cielo, que es el alimento. Entonces, ese maná fue enviado estando en un desierto. Vamos a recordar esa frase. Estando en el desierto les fue enviado el maná, que es el pan con el que se iban a alimentar. Y vamos a buscar ahí en nuestras Biblias una cita que está en Éxodo, en el libro de Éxodo, capítulo 16, versículo 3. Como esto no es predicación, es clase, les pido a los que están tomando nota, bueno, que estén preparados, sobre todo que tengan su Biblia a la mano para confirmar, porque esto se trata de una enseñanza de la Biblia, ¿sí? De la Biblia, no de una persona, sino qué dice la palabra. Entonces ahí en Éxodo 16:3 dice, y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos en las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Y luego dice, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Entonces está muy claro ahí que aunque ya estaban liberados, seguían pensando
en Egipto, ¿verdad? Nosotros somos liberados del pecado y seguimos pensando en tiempos pasados, ¿no? Añorando a veces tiempos pasados. Pero aquí lo que vamos a hacer énfasis es que estando en un árido desierto fue cuando fue enviado el maná. Pero lo que sabemos es que Israel, ¿por qué fue enviado el maná? Porque Israel no podía encontrar alimento en el desierto. No había alimento en el desierto, y menos para una multitud de ese tamaño. En Jeremías 2, versículo 6, dice la palabra: ¿Dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por cual no pasó varón, ni habitó ahí hombre? Entonces, nos queda muy claro de que ese maná les fue enviado a un árido desierto. Ahora, en Jesucristo nos fue enviado Él en un árido mundo espiritual. ¿Y por qué decimos que nos fue enviado un árido mundo espiritual? Estamos comparando con el desierto, porque desde el punto de vista espiritual el mundo no nos ofrece nada. Dice en Isaías 55:2: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? O sea, dedicamos nuestros recursos a gastarlo en cosas que no valen la pena, en cosas sin importancia, dice aquí, en cosas que no sacian. Buscamos diversiones. Nuestra vida a veces está hecha a pedazos, pero queremos reír y gozar y ver shows y ir a los antros y ver programas de cierto tipo y hacer actividades de cierto tipo. Y dice el Señor: ¿para qué gastas tus recursos en eso? Cosas que no sacian. También en el libro de Isaías, hablando del estado espiritual en el que vive el hombre sin Cristo, es un desierto. En Isaías se refiere, por ejemplo, a los pastores en aquellos tiempos, y pues todavía un pastor siempre está acompañado se ayuda para pastorear con unos perros que le ayudan a cuidar y a defender y todo eso. Y están cuidando el rebaño, y aquí refiriéndose inclusive a los líderes religiosos. Dice Isaías 56, del 11 al 12. Dice: y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este, o mucho más excelente, o mejor que este. Entonces, ¿qué mundo era? Un mundo árido espiritualmente. También, pues en uno de los capítulos de Isaías más conocido, Isaías capítulo 53, dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. O sea, también Proverbios dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces cada quien anda en lo suyo, cada quien anda en sus propios caminos, cada quien busca lo suyo, busca su propio provecho, etc. Ya en el Nuevo Testamento, el libro de Romanos lo dice muy claramente, Romanos capítulo 3, y vamos a leerlo ahí del 10 hasta el 18. Y dice:
como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Como que está describiendo al mundo en el que vivimos ahorita, ¿no? No hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces, todo esto para hacer la comparación. El maná, un alimento para el pueblo de Israel que estaba en un desierto. Jesucristo, nuestro alimento, que estamos en un desierto espiritual. En la carta primera de Juan 2, capítulo 2, versículos 15 y 16, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Qué podemos ver con todo esto, estas citas, este contexto bíblico que hemos estado viendo? Que la humanidad no encuentra ayuda espiritual en este mundo. Así como el pueblo de Israel en el desierto no encontraba alimento, nosotros, el pueblo, la humanidad, no encuentra ninguna ayuda espiritual si se fija en lo que es este mundo. Hablando aquí del mundo, pues habla de la mundanalidad, no habla del mundo como la Tierra, como el planeta Tierra, ¿verdad? Entonces ya tenemos esa comparación. Estaban en un desierto y estamos en un desierto espiritual. Número 2. El maná vino a Israel como un don de Dios. O sea, fue iniciativa de Dios. El pueblo tenía hambre y fue un regalo de Dios, sí. Un regalo de Dios. Vamos a ver más adelante, Jesucristo es un regalo de Dios. Entonces, ¿por qué decimos que es un regalo de Dios? Pues lo dice la Escritura en Éxodo 16:4. Dice: y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo. Yo, o sea, Yahvé, Dios, Jehová, como le quieras llamar, pero es Yahvé, dice: yo los haré llover pan del cielo. En Salmo 78, versículos 24 y 25, dice: e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarlos. Entonces, todas estas citas que estamos viendo es para decir que ese maná vino de Dios, ¿verdad? Un don de Dios. Éxodo 16:15 dice: y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? O sea, cuando vieron por primera vez el maná, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Yahvé nos da para comer. Entonces queda muy claro que ese pan del cielo es un don de Dios.
para el que está en esa necesidad. Y en Cristo, pues Cristo vino a nosotros como un don de Dios. El versículo que todos nos aprendemos primeramente de memoria, que está en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, subrayen ahí, que ha dado, por eso digo que es un don, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, así como el maná en el desierto fue un don de Dios para los israelitas, Jesucristo, el Mesías, es un don de Dios para nosotros. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 31 al 36, dice el Señor: nuestros padres comieron el maná en el desierto. Sabemos que cuando dice nuestros padres está hablando de todos nuestros antecesores, ¿verdad? Los ancestros. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre ese pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. Fíjense qué declaración tan tremenda, tan fuerte, ¿verdad? Él no andaba con cosas. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Entonces, el maná fue un don de Dios para el pueblo de Israel. Jesucristo es un don de Dios para nosotros, porque dice: yo soy ese pan. Yo soy ese pan. Y es un don del cielo. En Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dios envió a su Hijo. Recordemos lo que es la Santísima Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Hablando del Hijo, la segunda persona de la Trinidad viene desde la eternidad. El Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías, vino a encarnar por medio de la concepción en María la Virgen y nació Jesucristo. Jesús es el Cristo. Y dice: Dios envió a su Hijo. Lo envió. ¿Cómo lo envió? A nacer de María. ¿Cómo concibió María? Por medio del Espíritu Santo, etcétera. Todo eso ya lo sabemos, lo tenemos muy claro. Pero sí, cuando dice Dios envió a su Hijo, bueno, lo envió precisamente, por eso le llamamos a Jesucristo el Verbo encarnado. El Verbo de Dios es el Hijo de Dios, es la segunda persona de la Trinidad, encarnó en Jesús. Entonces, el maná fue enviado al desierto, Jesús fue enviado en un desierto espiritual. El maná es un don de Dios, Jesucristo es un don de Dios. 3. Dios les había anunciado al pueblo judío que les iba a dar el maná, pero cuando vino el maná no lo conocieron, no lo reconocieron. Y decían: ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Se fijan cómo habiéndoles dicho, habiéndoles anunciado, no lo reconocieron. Y fíjense cómo, pues en el caso de Jesucristo,
Vamos a ver cómo, habiéndolo anunciado por todo el Antiguo Testamento, todos los libros del Antiguo Testamento apuntan hacia Jesucristo. Cuando vino, tampoco lo reconocieron. Vamos a ver cómo dice aquí la palabra en Éxodo 16:12, que se lo está diciendo antes. Dice aquí, dice, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales, diciendo que al caer la tarde comeréis carne y por la mañana os saciaréis de pan y sabréis que yo soy Yahvé vuestro Dios. Y por la mañana os saciaréis de pan. Ya estaba anunciado, ¿verdad? Pero, ¿qué pasó cuando lo vieron? Dice en el versículo 15 de Éxodo 16, dice, y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Yahvé os da para comer. ¿Sí? Entonces, Moisés o Dios a través de Moisés les tuvo que explicar, a pesar de que ya estaba anunciado, les tuvo que explicar qué era. ¿Sí? Ahora, en Éxodo 16, dice, esto es lo que Jehová ha mandado, recoger de él, cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Entonces dice, esto es lo que Dios ha mandado. Estaba bien claro que eso es lo que habría de venir, mas no le reconocieron. Y lo vemos ahora en Jesucristo. Él fue anunciado, como comentamos ahorita, cada libro del Antiguo Testamento está apuntando hacia el Señor Jesucristo, hacia la encarnación del Verbo de Dios, al Dios con nosotros, etc. Y en Él se cumplieron todas las profecías que están en todos los libros del Antiguo Testamento. Entonces, por ejemplo, hay un pasaje en Lucas capítulo 24, donde después de que el Señor fue crucificado y el domingo que resucitó, dice que unos discípulos de Él iban camino de Emaús y iban platicando y Él se junta ya resucitado, camina con ellos, pero no le reconocieron. Pero sí les explica. Y vamos a leerlo ahí en Lucas 24, 27. Y aquí dice que Jesús, comenzando desde Moisés, o sea, ¿qué quiere decir desde Moisés? Pues desde los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían, de Jesús. Entonces, estaba anunciado, nomás que no lo alcanzaban a ver. También en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 10 y 11, dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. O sea, Él vino del cielo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, el Verbo de Dios, el que por su palabra fueron creadas todas las cosas, el universo y todo lo que existe. Dice, en el mundo estaba, vino encarnado en Jesús. Dice, y el mundo que por Él fue hecho, no le conoció. El mundo
que por él fue hecho, no le conoció. Vino a lo suyo, pero los suyos, o sea, su pueblo, no le recibieron. Entonces, igual como el pueblo de Israel no sabía, no conoció el maná, tuvieron que decirle que era el pan de Dios. Ahora vamos a ver que a Jesucristo cuando vino no se le reconoció ni aún su propio pueblo, a pesar de que estaba anunciado suficientemente, abundantemente. Entonces Dios tuvo que revelar quién es el Cristo, el Mesías. Y vamos a ver aquí dos citas bíblicas que están en el libro de Mateo, capítulo 3 primeramente, versículos 16 y 17, que es cuando nuestro Señor Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista. ¿Sí? Y dice aquí el 16, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. O sea, el Padre tuvo que revelar este que está siendo bautizado por Juan el Bautista y sobre el cual se abrieron los cielos y descendió el Espíritu Santo en forma de paloma, y la voz del cielo dice, este es mi Hijo amado. Tenemos otra cita también muy interesante que Dios mismo tiene que revelar a su Hijo, al mundo, tiene que revelarlo, tiene que dar una revelación. Si no hay una revelación de Dios para nosotros, nunca vamos a poder reconocer en Jesús que Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Dice Mateo 16, versículos 13 al 17. Se les voy a leer una traducción que se llama Traducción al lenguaje actual. Es una traducción, es lo mismo, nada más que usa palabras más actualizadas, ¿no? Dice el versículo 13. Cuando llegaron cerca del pueblo de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿qué dice la gente acerca de mí, el Hijo del Hombre? Los discípulos contestaron, algunos dicen que eres Juan el Bautista, y otros dicen que eres el profeta Elías, o el profeta Jeremías, o alguno de los profetas. Entonces Jesús les preguntó, ¿y ustedes qué opinan? ¿Quién soy yo? Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios que vive y que da vida. Jesús le dijo, bendito seas, Pedro, hijo de Jonás, porque no sabes esto por tu propia cuenta, sino que te lo enseñó mi Padre que está en el cielo. En la versión Reina Valera, que es la que más usamos, dice que Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y dice, bendito eres Pedro, porque esto no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué quiere decir esto? Que así como no entendieron qué era, no conocieron al maná, tampoco el pueblo, aún su propio pueblo conoció, y Dios mismo tuvo que explicarles, así como con el maná les explicó, este es el maná que yo les doy para que coman, así con nosotros nos dice, este es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tiene que revelarlo el Señor a cada uno de nosotros. Y sabemos ahora que para que nosotros
verdaderamente creamos en Cristo, porque toda la iglesia cristiana está fundada sobre eso. De hecho, el Señor Jesucristo dijo que sobre eso que dijo Pedro iba a edificar su iglesia, que Jesús, en este Jesús, el Hijo de María, y se creía de José, en él está encarnado el Hijo de Dios, el Verbo, la segunda persona de la Trinidad. Y ese concepto, por eso ya no es Cristo y Jesús, ahora es Jesucristo. En ese concepto está fundada cualquier iglesia que se llame cristiana. Bien, pues vamos a terminar, se nos fue ya el tiempo. Espero que nos haya quedado claro el concepto de ese Jesucristo. Nos tiene que ser revelado el Padre y ese paralelismo que hay con el maná. Y vamos a seguir viendo, si Dios quiere, la próxima clase. Esta es la número 1. Vamos a ver la número 2 para seguir adelante. Cualquiera de las clases anteriores que hemos dado nos pueden volver a ver o volver a oír en nuestros sitios. Pueden conectarse oasisdegracia.com y ahí pueden encontrar todas las clases, las enseñanzas, las predicaciones, inclusive los momentos de alabanza y de adoración, la música, los diferentes eventos, retiros, congresos, etc. Bien, pues Dios les bendiga y nos vemos la próxima.